de cada 10 niños. Saludos, amantes del baloncesto. Los Juegos habían sido concedidos por primera vez a un país comunista, y para evitar cualquier contacto con el capitalismo, los niños de Moscú fueron alejados de la ciudad. La perestroika aún quedaba lejos. Toropov y Skotona habían escrito en 1916 el primer reglamento de baloncesto en ruso, pero tantos años de historia no sirvieron para nada. La Unión Soviética fracasó. El bronce no era el metal que esperaban. El boicot de Estados Unidos impidió que jugadores como Isaiah Thomas, Rolando Blackman o Marc Aguirre fueran olímpicos. España salió del pozo. Italia consiguió la final que tanto merecía y Yugoslavia se llevó el oro más preciado. En Moscú lograron la gloria jugadores inolvidables como Dalipagic, Dolivasic, Josic, Slavnic o Kikanovic, unos jugadores irreverentes que despertaban por igual pasión y odio. El Real Madrid alcanzó la cifra inigualable de 7 Copas de Europa y el 12 de octubre de 1979 un tal Chris Ford, jugador de los Celtics de Boston, descubrió la línea de 3 puntos y anotó el primer triple en la historia de la NBA. Todo esto con especial atención para los yugoslavos en este capítulo de Chócala. La final universitaria de 1978 supuso la quinta victoria para Kentucky, aunque en esta ocasión ya no era Adolph Rapp su entrenador, sino Joe Hall. Kentucky ganó a Duke por 94-88. La figura de la final fue Jack Ganso Gibbons, el número 21 de blanco. Anotó 41 puntos en una serie de 18 canastas de 27 intentos, siendo elegido el jugador más valioso del torneo. Kentucky tomó el relevo de Marquette, que el año anterior había logrado el triunfo de la mano de Butch Lee, aquel puertorriqueño descartado de la selección de Estados Unidos para los Juegos de Montreal. La final de 1979 fue uno de los grandes acontecimientos en la historia del baloncesto. De blanco, con el número 33, juega con Michigan Irving Magic Johnson. De azul, con el número 33, juega para Indiana State Larry Bird. Bird había dejado la poderosa Universidad de Indiana y a su entrenador Bobby Knight para jugar en la modesta Indiana State, que hasta su llegada no había tenido un gran programa de baloncesto. Bird, con 35 puntos y 16 rebotes, llevó a su equipo a la final derrotando en semifinales a DePaul, que contaba con Marc Aguirre. Magic destacó desde su primer año por su facilidad para el dribbling y el pase. Michigan había perdido por lesión a Jay Vincent y tuvo que ganar 15 de sus últimos 16 partidos para estar entre los equipos con derecho a optar al título. Judd Heathcote, entrenador de Michigan, dispuso una zona para contener a Bird y producto de esta táctica, Indiana State tuvo la oportunidad de lanzar 22 tiros libres, pero solo convirtió 10. Magic fue elegido el jugador más valioso y anotó 24 puntos. Los 19 de Bird fueron insuficientes. Los espartanos de Michigan ganaron la final por 75-64. Vemos algunas acciones de Bird, en quien inevitablemente acababan todos los balones de su equipo. En cambio, Magic tenía más apoyo de sus compañeros. Especialmente del número 32, Greg Kelser, a quien vemos completar esta rápida acción de contraataque, jugador que había anotado 34 puntos en la semifinal. En 1980 llegó el turno de Louisville, que derrotó en la final a UCLA por 59-54. Denny Crum, un discípulo del mítico entrenador de UCLA John Wooden, llevó a los Cardenales a la victoria. Entre los de Louisville, que visten de blanco, destaca la presencia del número 35, Darrell Griffith, que fue elegido jugador más valioso del torneo. Con UCLA, con el número 55, juega Kiki Vanderweef.
Estas son algunas de las canastas conseguidas por Griffith, auténtico héroe de la final. En la NBA, el triunfo en 1978 fue para los Bullets de Washington, que dominaron la serie final sobre Seattle por 4-3. Washington ganó los dos últimos partidos, el decisivo en Seattle, para dar la vuelta a la final. El año anterior el triunfo había sido para Portland con Bill Walton. Entre los Bullets, que visten su típica camiseta de rayas horizontales, estaba con el número 15 Larry Wright, años más tarde campeón de Europa con el Banco Roma ante el Barcelona. El 42 es Greg Ballard, otro futuro italiano. El 11, Elvin Hayes. El 41, Wes Unseld. El 14, Tom Henderson, olímpico en Múnich. Y el 25, Mig Kupchak, olímpico en Montreal. El entrenador era Dick Motta. En la temporada siguiente se produjo la revancha y Seattle derrotó a Washington por 4-1. Los Lakers se llevaron el título a Los Ángeles en el 80 al ganar a Filadelfia por 4-2. En los 6 partidos, los dos equipos superaron los 100 puntos. Jabbar fue ese año líder en tapones y por quinta vez jugador más valioso. Y Fred Brown, el número 32 de Filadelfia, fue el líder de triples. Pero la figura de Filadelfia era el número 6, Julius Erving, Dr. J. El número 21 de los Lakers es Mike Cooper, y ya estaba con ellos Magic Johnson. También figuraba en el equipo Spencer Haywood, olímpico en México, y el puertorriqueño Butch Lee. El entrenador era Paul Westhead y su ayudante Pat Riley. A principios de la década de los 80, Magic Johnson ya hacía cosas como estas. Dawkins machaca esta canasta para Filadelfia y Magic sigue anotando para los Lakers. El espectáculo era ver a Julius Erving. Aunque quien trataba de destrozar la moral de los Lakers con sus canastas era Dawkins, la regularidad la marcaba Magic. Anotando desde todas las posiciones, contribuyó al triunfo final de los Lakers. Leo Alcindor, después Kareem Abdul-Jabbar, nació en New York en 1947, mide 2'15" y jugó sus primeros partidos en la High School Power Memorial. Con 14 años medía 1'90". Aprendió enseguida que el éxito era moneda de poco valor. Un día que tenía una floja actuación, su entrenador Jack Donahue le dijo: "Juegas como un cerdo negro". Se decidió entre las muchas ofertas que tenía por la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, con quien ganó 3 veces el título universitario y fue en 3 ocasiones mejor jugador del año. Allí entrenó a las órdenes del mítico John Wooden. Siempre estuvo identificado con los problemas de su raza. Renunció en el 68 a los Juegos de México por no representar a un país racista. Milwaukee lo eligió como número 1 del draft del 69. Jugó sus primeras 6 temporadas en la NBA con los Bucks y en ese periodo fue rookie del año 70, 3 veces mejor jugador del año y ganó el título del 71. Ese año, un chaval de 11 años le pidió un autógrafo al final de un partido en Detroit. Le dijo: "Pon para Irving". Era Magic Johnson. Con los Bucks también fue máximo anotador del 71 y 72. Asistido por Oscar Robertson, formaron una de las grandes parejas de la historia del baloncesto. En la universidad es menos duro. Solo juegas 2 partidos por semana y el juego es más lento y menos atlético. En el juego profesional tenemos un sueldo y nos pagan para que ganemos. Es una situación muy tensa. El baloncesto me ha hecho viajar por todo el mundo. He conocido a gente. He aprendido a competir, a ganar y a perder. He aprendido muchas cosas del baloncesto. Creo que en principio no está mal tener sed de victoria, pero no es bueno cuando esto se convierte en lo más importante de la vida.
Solo si forma parte de tu vida, solo parte, no todo en la vida, entonces puede ser muy positivo. El dinero es una compensación por lo que haces. Nos merecemos lo que nos pagan porque hacemos bien nuestro trabajo. Pero creo que muchos atletas de éxito lo hacen solo por el puro placer de competir. Se convirtió a la religión musulmana y adoptó el nombre de Karim, generoso, Abdul, sirviente de Alá, Jabbar, poderoso. En el verano del 75 fue traspasado a los Lakers. En sus 13 temporadas con los Lakers fue otras 3 veces jugador más valioso del año y ganó 5 títulos en la década de los 80. Fue máximo reboteador del 76, 4 veces máximo taponeador, líder en porcentajes de tiro en el 77, ostenta los récords de más temporadas, más partidos y más minutos jugados, más puntos conseguidos, más tiros intentados y convertidos, más tapones y más faltas personales, récords ampliables a los mismos apartados en el All-Star Game. Ha jugado 19 partidos de las estrellas, que es otro récord. En sus 20 años en la NBA, anotó 38.387 puntos, con un promedio de 25 puntos por partido, mantenido durante 1.560 partidos. Curiosamente, solo anotó en su carrera uno de los 22 triples que intentó. Cuando el 13 de junio de 1989 jugó su último partido, se cerraba una de las páginas más importantes en la historia del baloncesto. Surgido de los playgrounds de Harlem para triunfar, hizo mundialmente famoso su skyhook, el gancho del cielo. Chócala. En España, el Real Madrid seguía dominando. Ganó la Liga y la Copa del 77 y aparecieron 2 juniors llamados Iturriaga y Romay. Aquel año, Lasic sustituyó a Ceravica como entrenador en el Barcelona, que fichó a Miguel Ángel Estrada y a Víctor Escorial. El Juventud tuvo su primer extranjero, Frank Costello. El Madrid ganó otras 2 ligas en el 79 y 80. En aquella época, el Real Madrid ganaba las ligas con 1 o 2 derrotas como máximo. En aquel equipo destacaba una ametralladora llamada Walter Serbiak, al que luego se le añadiría Randy Meister.
El Barcelona se dedicó a las copas, en el 78 con Kucharski y en el 79 y 80 ante los sorprendentes Tempus y Manresa engrosó su palmarés. La voluntad de Manolo Flores poco podía hacer por aquel Barcelona. Era la hora de Lolo Sainz, que sumaba títulos en un momento dulce de los madridistas. Vemos una canasta de Meister y, como siempre, la réplica habilidosa de Manolo Flores. Pero Meister las metía todas. El recambio generacional estaba a punto de llegar y Turriaga y Solozábal ya empezaban a demostrar su habilidad. Salir el principio de liga sabiendo que el Madrid iba a quedar campeón y lo único que contaba era si íbamos a perder algún partido, porque incluso ha habido en alguna ocasión que hemos quedado imbatidos, ¿no? A nivel de no perder ningún partido. Incluso se hacía hasta aburrido, ¿no? Lo que pasa es que yo tuve la suerte de tener que ir renovando constantemente el equipo y por lo tanto conocer nuevas caras y tener nuevos jugadores, ¿no? Eso me hizo que quizás durara más de la cuenta. Nunca pensé que pudiera durar 14 años como duré en el Real Madrid como entrenador. El Real Madrid es un equipo de carácter y sobre todo un equipo de tradición, para lo bueno y para lo malo. Entonces esa tradición va impuesta por los hombres que han mamado el equipo durante más tiempo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues bueno, Bravender en su época, Clifford Luis, después Rafa Rullán, Juan Corbalán. La verdad es que en aquella época es cierto que había una estructura bastante sólida, ¿no? Muy jerarquizada, ¿no? La gente, los veteranos, los jóvenes, los juniors, en fin, estaba todo bastante bien montado, ¿no? Yo en principio, bueno, intenté saltarme quizás o ir demasiado rápido, pero ya se encargaron ellos de darme. El amago de cambio llegó en el 78 con la victoria en la Liga del Juventud de Antoni Serra. Empalmó 41 partidos sin conocer la derrota en las diferentes competiciones en que participaba. El director de aquel gran equipo era Moka Slavnic. Con él jugaban Josep María Margall, Fernández, Bilbao, Santillana, Ferrer, Mulá, Bosch, Abadía y Rivas. Un inesperado tropiezo en Pineda pudo echar al traste la temporada, pero el Madrid fue frenado extrañamente en la pista del Cotonificio. Dejé muchos amigos en Badalona, con los que aún hoy en día sigo teniendo contactos. Así que para mí Badalona es algo más que una aventura de 2 años, algo que jamás en mi vida podré olvidar. Teníamos el equipo comenzado y nos faltaba esta pieza y creo que acertamos perfectamente con Slavnic. Slavnic jugó muy bien, fue el director, el líder, el que asumió toda la responsabilidad allí y fue el que nos llevó a ganar el título. Éramos el más débil de los 3 grandes y el hecho de ganar una liga pues suponía un éxito doblemente grato debido a la sequía de títulos que habíamos acariciado durante mucho tiempo y que con la llegada de Moka Slavnic pues pudimos conseguir. Éramos líderes y éramos prácticamente campeones, ¿no? Y fuimos a jugar al campo del Cotonificio, no sé cómo se llamaba en aquella época, pues, Círculo Católico, no, igual era Cotonificio y tal. Y allí perdimos un partido, bueno, sorprendente, además que levantó bastante polémica por un arbitraje. Creo que arbitró Vidal, que fue de los últimos partidos que arbitró, y en fin, hubo muchos rumores acerca de aquel partido y posibles o teóricas compras de árbitros. En Europa dominaban el Real Madrid y el Maccabi. Los judíos, de la mano de Tal Brody, lograban su primera Copa de Europa en el 77 ante el Varese, que por cierto volvió a perder la final del 78 con el Real Madrid y la del 79 con el Bosna de Sarajevo. En la final del 80, el Madrid derrotó al Maccabi 89-85, un año antes de que los israelíes, ya con Berkovic, ganaran otra Copa de Europa. La selección española vivía momentos de renovación. Preparación en la playa de Castelldefels, mucha teoría, pero en unas antiguas caballerizas belgas se rozó el ridículo en el europeo.
Victorias apretadas ante rivales de escasa entidad llevaron a España al descenso. Se bajó a la segunda división continental. España empezó un periodo de meditación y no se tomó parte en ninguna competición en 1978. Mientras, el título europeo del 77 era por tercera vez consecutiva para Yugoslavia. Vean a los fantásticos e insoportables Slavnic y Kikanovic vacilándole al personal. En Filipinas, el título mundial fue para Yugoslavia, que aglutinaba una generación de oro. Ganó en una apasionante final a la URSS por 82-81, dejando a Brasil tercero. Vean cómo Deli Basic asiste a una mano a Kikanovic. Podían hacer maravillas. Belov pone la réplica para la URSS. Y a continuación el teatro corre a cargo de Slavnic. Moca será también el protagonista de la histérica euforia final. España guardaba su vuelta a la competición para el 79. La savia nueva se llamaba Epi, Iturriaga, Costa, Ansa, Llorente, Romay. Empezaron por lograr el ascenso en el preeuropeo de Atenas. En el partido clave se ganó a Grecia en el famoso pabellón de Laris, 89-88, con 2 tiros libres de Epi cuando el reloj ya estaba a 0. Ambiente explosivo, salida comprometida del pabellón, pero directa a la primera división. 15 días después, en el europeo de Italia, España ganó en Siena a la URSS. Era la segunda victoria ante los soviéticos. En la fase final en Turín, a España le robaron un partido decisivo ante Italia. Vilalta anotó fuera de tiempo la canasta que supuso la derrota por 80-81. Creo, con la distancia de tantos años, que la canasta que conseguí en 2 intentos era fuera de tiempo. España acabó sexta, escaso premio a sus méritos, pero ya volvía a contar en Europa. El triunfo fue para la Unión Soviética, que ganó la final al sorprendente Israel, que alcanzó en este europeo su techo. Yugoslavia bajó a la tercera posición. ¡Chócala! Pues chócala. ¡Chócala! A nadie se le había ocurrido que machacar el aro contrario con un mate podía ser placentero y espectacular. Con el final de la década de los 70 empezaron a verse los primeros mates y el gran propulsor de la moda fue el Dr. J, Julius Erving. Sus mates causaron furor y a partir de entonces penetrar la canasta contraria era un acto sensual. Se había experimentado un placer que ya nunca se olvidaría. Poco antes de los Juegos del 80, Samarán fue elegido presidente del Comité Olímpico Internacional. Juan Antonio Samarán había sido embajador de España en Moscú. El trabajo de muchos deportistas durante 4 años se perdió con el boicot. La política había encontrado su mejor escaparate en el deporte. La invasión soviética de Afganistán provocó la petición de Jimmy Carter de que los Juegos no se celebraran en Moscú. Mientras el ejército soviético resistía la climatología en desoladas zonas del país afgano, algunos de sus compatriotas perdían la final de hockey hielo en los Juegos de Invierno de Lake Placid ante Estados Unidos. Una muestra de buena voluntad que no fue suficiente para evitar el boicot occidental, una vez que el COI confirmó a Moscú como sede de los Juegos. En aquel entonces se produjo la esperpéntica fuga de Albert Boadella antes del Consejo de Guerra contra los Juglars por su obra La Torna. Marinaleda se erigía en el símbolo de los trabajadores del campo. Era el ejemplo de tantos otros pueblos con un paro que afectaba al 90% de su población.
El periodista Xavier Vinader finalizó sus 11 meses de exilio y a su regreso ingresó en Carabanchel. Era más fácil perseguir a los periodistas que al hambre y al paro. Severiano Ballesteros ganó el Máster de Estados Unidos, el año siguiente a su triunfo en el Open británico. Bjorn Borg logró su quinto Wimbledon y el quinto Roland Garros en la racha más impresionante de triunfos de la era moderna del tenis. Ese mismo año se casó con Mariana Simionescu. El ciclista Job Zoetemelk ganó el Tour por el que tantos años había luchado. En Alaska encontraron a muerte Félix Rodríguez de la Fuente y 2 operadores de cámara de televisión española mientras trataban de filmar más cosas de sus amigos, los animales. También involuntariamente dejó de existir John Lennon. Un loco acabó con el líder intelectual de los Beatles. A cambio de un autógrafo, Mark Chapman cegó la vida de Lennon. Parte del espíritu de una generación se fue con él. En un chalet de Somosaguas amanecieron asesinados los marqueses de Urquijo. El caso se convertiría en tema de conversación obligado en todas las reuniones durante años. El ayatolá Ruhollah Khomeini, Corán en mano, llevó a Irán a la locura. Asaltó la embajada de Estados Unidos y tomó a sus ocupantes como rehenes. Un comando de marines intentó el rescate. 2 helicópteros con fallos mecánicos dejaron la misión. Un tercero fue abandonado en el desierto y un cuarto chocó contra un avión de transporte. Murieron 8 soldados norteamericanos. La operación fue un fracaso. Reagan ganó las elecciones y a primeros del 81 los rehenes quedaron en libertad. Para entonces, la guerra en el Golfo Pérsico ya había empezado. El presidente de Irak, Saddam Hussein, ordenó bombardear Irán. El ayatolá respondió de igual forma. La ultraderecha acabó con el arzobispo Óscar Arnulfo Romero en El Salvador. Durante los funerales el ejército asesinó a 40 personas. Murió Tito y Yugoslavia empezó el cambio. Se fundó el sindicato Solidarność en Polonia y su secretario general era Lech Walesa. Leonidas Brezhnev inauguró los Juegos en el Estadio Lenin. La antorcha, que había pasado la noche anterior en el Kremlin, fue llevada en el último relevo por Sergei Belov. El osito Misha y los coros del Teatro Bolshoi fueron la única nota humana ante tanta frialdad. El boicot dejó en 81 países el número de participantes. Algunos de ellos no desfilaron en la ceremonia inaugural y otros lo hicieron bajo la bandera olímpica. El que se hubiese escogido al representante de un deporte de equipo, como el baloncesto, para muchos fue una sorpresa, y yo fui el primer sorprendido.
Luego, cuando me lo pensé, me dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no voy a ser yo? Por primera y única vez un jugador de baloncesto tuvo el honor de encender el fuego olímpico. El día de la inauguración que habían más coches allí del ejército que público. Así creo que había una avenida grandiosa que estaba llena de coches militares. Allí habían militares por todas partes, ¿no? España quedó segunda del Grupo B en la primera fase del torneo de baloncesto por detrás de Yugoslavia. España ganaba en el descanso 50-45 a los yugoslavos, pero Ćosić impuso su dominio en los minutos finales. Yugoslavia ganó 91-95. En Moscú debutó en la selección Chicho Sibilio, nacionalizado por fin a efectos FIBA, pero el gran problema fue contar con la presencia de Epi. Prohibió la salida a los soldados, de los militares, a los Juegos Olímpicos de Moscú, y un soldado era Epi. Esto ya fue tremendo y tuvimos que acudir a la más alta instancia de la nación para solicitar, en fin, admitirlo de Epi, y a último se le sacó a la última hora. Epi pudo subir un avión y ir a los Juegos. Una liga entre los 6 mejores equipos decidió el torneo. España empezó perdiendo con la URSS 102-119, pero luego ganó fácilmente a Brasil con 33 puntos de Sibilio. Después venció a Cuba en la prórroga 96-95 y perdió con Italia, en un partido en el que Meneghín sumó 29 puntos. Al final, se encontró de nuevo a la URSS en el partido por la medalla de bronce. Los locales no podían fallar más y ganaron claramente 117-94. España logró una excelente cuarta plaza con un equipo que tenía como líderes a Sibilio y Epi. Ahí está una muestra de la efectividad de Epi. Y ahora veremos un gancho de Romay. El gran estratega del contraataque era Iturriaga. España tuvo momentos de gran juego que pusieron un toque de espectacularidad ante la frialdad ambiental. Solozábal realizó entradas a canasta de gran brillantez. Yo siempre digo que la Olimpiada es con diferencia el campeonato más bonito que hay, con mucha diferencia, ni europeos, ni mundiales, ni similares, no hay nada como una Olimpiada. Es una vivencia que traspasa lo estrictamente deportivo, ¿no? Pero no había comunicación. La gente, yo te puedo decir que un taxista no sabía dónde estaba, en Moscú no sabía dónde estaba la Villa Olímpica. O, por ejemplo, los niños se los llevaban de colonias al sur y los sacaban fuera de la ciudad. La sensación está a los Juegos Olímpicos para un jugador de baloncesto es menor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos jugando constantemente, ¿no? Entonces acabamos una temporada y nos metemos a jugar. O sea, no hay una preparación específica para los Juegos Olímpicos como puede tener un atleta o en muchas especialidades que te preparas igual durante un año para una ocasión. Nosotros no nos da tiempo, o sea, nos metemos, bueno, es una vorágine de partidos, acabas la liga, te vas a un preolímpico, ¿sabes? No te paras un momento de decir, oye, que son unos Juegos Olímpicos y que esto es importante, ¿no? Los Juegos de Moscú fueron los del escándalo en la gimnasia femenina. Los jueces decidieron dar la victoria a la soviética Yelena Davidova. Después de pensárselo durante mucho tiempo y rectificar la puntuación que le habían dado, consiguió unas décimas más que Nadia Comaneci. La caída de la Comaneci en las asimétricas fue patética. Pero no hubiera impedido su triunfo ante la excelente actuación que tuvo en todo el concurso. El oro se quedó en casa.
Los soviéticos no pudieron disfrutar, en cambio, del oro en el baloncesto, uno de los que más deseaban. La primera fase fue un paseo para la URSS, ganadora del grupo A sin conocer la derrota por delante de Brasil. En este grupo actuó la India y recibió palizas de escándalo. Perdía sus partidos por más de 50 puntos. Al final, una victoria ante España concedió a los soviéticos el premio menor del bronce. Sus dos derrotas ante Yugoslavia e Italia fueron decisivas, especialmente el tropezón ante los italianos, que los apartó de la final. En Moscú, sin la presencia de los americanos, quedar terceros fue el mayor fracaso en la historia del baloncesto soviético. Un grupo de excelentes jugadores como Eremin, Jovaisha, Miskin, Miloserdov, Tarakanov, Belov o Tachenko fallaron en el momento más inoportuno. En el año 80 en Moscú creíamos que íbamos a ganar, sobre todo porque los americanos no estaban y dábamos la victoria por segura. Pero al final fueron los italianos los que nos lo impidieron, por sorpresa se puede decir. Yo pensaba que no íbamos a tener ningún problema en las Olimpiadas. No nos preparamos seriamente y hubo falta de concentración. Perdimos y fue por mi culpa. Cuando nos enteramos que los norteamericanos no iban a venir a los Juegos Olímpicos, enseguida bajó la intensidad de los entrenamientos, al creer que por jugar en casa íbamos a ganar de todas formas. Repito que fue una lección muy buena, solo que tenemos que aprender de nuestros propios errores y no de los ajenos. Los soviéticos se apasionan con la natación y todos esperan que sus hijos sean los sucesores del zar Salnikov. Los niños, ajenos a los sueños de sus padres, disfrutan del líquido elemento. Aunque a Salnikov de niño no le gustaba el agua, fue capaz de ganar 70 carreras consecutivas desde 1977 hasta el oro olímpico. Pasó de su vieja piscina de 25 metros en el Club Cangrejo, en donde entrenaba con música clásica o rock, al estrellato. La locomotora de Leningrado fue el primer ser humano en bajar de los 15 minutos en los 1500 metros. Logró 12 récords del mundo y en una jornada memorable, nadando cada 100 metros en un minuto, marcó un fantástico 14:58:27. Probablemente fue lo mejor de los Juegos de Moscú. Italia, antes de jugar la final, pasó momentos difíciles en Moscú. Se clasificó en el grupo C de forma rocambolesca. Ganó a Cuba por 7 puntos y perdió por 7 con Australia. Cuba a su vez ganó a Australia por 7. Unas milésimas deshicieron el triple empate y llevaron a Italia a la gloria. En la liga final perdió con Brasil y Yugoslavia, pero ganó el partido clave a la URSS 85-87, de la mano de un acertado Vilalta, autor de 21 puntos. Beneficiada en otro empate, se coló en la final y aunque Vilalta anotó 27 puntos más, no pudo con Yugoslavia. Su medalla de plata era el premio a muchos años de dedicación al baloncesto, aunque eso sí, un premio afortunado. Porque habíamos batuto Cuba. Ganamos a Cuba de 7. Si ganábamos de 8 éramos terceros, pero ganando de 7, primeros o segundos, una cosa que no me explico ni ahora. Pero la clave fue ganar a la URSS en Moscú. Era la primera vez que la URSS perdía en casa. La gran satisfacción fue vencer a la URSS en su casa. Al entrar en el campo recuerdo su prepotencia, su seguridad en la victoria porque jugaban en casa. Era un equipo muy fuerte. Batirlos fue una gran satisfacción y nuestra alegría al final del partido valía mucho más que una medalla. El éxito italiano continuó en el estadio. El inteligente Pietro Menea ganó el oro de los 200 lisos y ayudó a lograr el bronce en el 4x400. Poco antes, había batido el récord mundial de los 200, distancia en la que ya había sido bronce en Múnich. Finalizados sus estudios de ciencias políticas, abandonó momentáneamente su trabajo en la Fiat para intentar un regreso que no tuvo éxito. La simpatía en persona era Sara Simeoni. Todo coraje y fuerza, su entrega la elevaba por encima de lo que sus posibilidades daban a entender. Fue una de las primeras mujeres en pasar los 2 metros. Ganó el oro de la altura en Moscú con 1,97
había sido plata en Montreal y volvió a ser segunda en Los Ángeles. Cuando saltaba la Simeoni, saltaba toda Italia. Yugoslavia sumó 5 victorias en la liga final del baloncesto. Dalipagic y Kikanovic mantuvieron en el torneo un promedio de 24 puntos por partido. Los mayores apuros los pasó contra Brasil, a quien solo pudieron vencer 96-95. La victoria más decisiva de Yugoslavia fue sobre la Unión Soviética. El partido concluyó con empate a 81, pero en la prórroga lograron un impresionante parcial de 10-20. En la final se encontraron a la sorprendente Italia, pero el bloque yugoslavo, que había seleccionado Mirko Novosel, no tenía fisuras. Ganaron 86-77, apoyándose en los 22 puntos de Kikanovic, los 20 de Delibasic, 18 de Dalipagic y los 16 de Jerkov. Para cualquier deportista, las Olimpiadas son la meta. A pesar de que América y todo su bloque no participó en esos Juegos Olímpicos, no desmereció nuestro triunfo. Realizamos una preparación intensiva y nos concentramos para que nuestro juego fuese lo más centrado posible, porque las posibilidades de nuestros jugadores eran realmente grandes. Hay que saber que en este equipo jugaban Kosic, Dalipagic, Kikanovic, excelentes jugadores de talla internacional, con una experiencia muy rica, así que nuestro juego era muy bueno y muy competitivo. Cuando jugamos en Moscú, no estaba Estados Unidos. Fue una sorpresa para nosotros, porque ese año habíamos hecho una preparación muy buena. Estábamos en gran forma, y sin los americanos fue una medalla de oro, pero no era completa. El oro fue para Nego, Kikanovic, Sisic, Nakic, Jerkov, Skroce, Slavnic, Chosic, Radovanovic, Krestulovic, Dalipagic y Delibasic. Al final, en el podium de Moscú, Yugoslavia ganó el oro, Italia la plata y la Unión Soviética el bronce. Los yugoslavos demostraron su superioridad con un promedio en sus partidos de 103 puntos a favor y 86 en contra. Italia encajó los mismos puntos, pero curiosamente anotó menos, solo 83. La URSS fue más efectiva, 105 puntos por partido, pero recibió más, 89. El máximo anotador fue el australiano Ian Davis con 205 puntos, seguido del yugoslavo Dražen Dalipagic con 195 y el polaco Mieczysław Linarski con 182. Čokola? Čokova. Čokova. Čokala. El boicot dejó a los aficionados al baloncesto sin poder contemplar el siempre esperado duelo entre Estados Unidos y la URSS, pero unos meses antes se jugó este partido que les ofrece Chokala. Los norteamericanos parecen demostrar que con una selección como esta hubieran ganado el oro, pero no hubieran sido estos mismos los jugadores convocados por Estados Unidos. Los que se quedaron sin ir a Moscú fueron Rolando Blackman, Isaiah Thomas, Mark Aguirre. Los soviéticos sí disponen de los mismos jugadores que fracasaron en los Juegos. Ahí está Sergei Belov. Y este que entra ahora a canasta es Stanislav Eremin y el poderoso Vladimir Tachenko quien palmea. Este es un excepcional documento en el que podemos ver a Magic Johnson jugar contra la Unión Soviética, algo irrepetible. Como se puede apreciar, no podían parar sus entradas. O vean ahora esta jugada entre Larry Bird y Sidney Moncrief. Son las cosas de Chokala. Moscú fue un punto culminante en la historia del baloncesto yugoslavo. Su juego fácil y eficaz no era producto de la casualidad. Aquella medalla de oro conseguida en casa de su gran rival
daba valor a muchos años de trabajo y era la mejor exposición de lo que iba a ser en el futuro el baloncesto de Yugoslavia. Basta decir que Yugoslavia ama el baloncesto. La gente ama el baloncesto. Los niños aman el baloncesto. El baloncesto no había sido un deporte destacado en Yugoslavia hasta la década de los 60. No existe un motivo aparente que justifique el cambio, pero es cierto que la raza yugoslava alargó su estatura de forma que el baloncesto parecía el deporte más apropiado para ellos. La primera gran generación de jugadores tuvo dos estrellas, Ivo Daneu y Radivoj Korac. Aprovechando la celebración del Europeo del 61 en Belgrado, se subieron al podium y desde entonces lo han abandonado esporádicamente. A Daneu y Korac, a quien vemos jugar con el número 5, se sumaron Djerdjev, Petricevic, Djuric, Nikolic, Skansi, Solman, Čermak y a partir del 67 Ćosić. Korac nació en 1939, medía 1,93 y su promedio como jugador senior era de 22 puntos por partido, aunque un día anotó 101 puntos con el OKK. En la selección su récord fueron 44 y en un encuentro contra la Universidad de East Virginia convirtió 18 de 18 tiros libres. Fue 155 veces internacional y en el Europeo del 61 fue máximo anotador y recibió como premio una Vespa. En Italia jugó en el Padova y fue máximo anotador de la Liga del 69 con 581 puntos. Convocado por Ceravica para un amistoso en Sarajevo, viajó en su Volkswagen. Al final del partido llovía y en un adelantamiento chocó contra un autocar. Salió despedido de su vehículo y fue arrollado por otro coche. Murió 20 horas después. El accidente fue contemplado por la esposa de Ceravica, Zaborska, desde el retrovisor de su coche. Era el 2 de junio de 1969. Millares de personas desfilaron ante su féretro. La FIBA le puso su nombre a una de sus competiciones. Ahí está con el número 10, Ivo Daneu, y el 5 es la otra estrella, Radivoj Korac. Pienso que Korac era un fenómeno, un jugador fenomenal. Como hombre era un ser humano excepcional, buen compañero. Y como jugador tenía una cosa específica. En décimas de segundo superaba a los defensas. Todos los que llegan a un equipo piensan que si tienen un pívot alto y fuerte tendrán un buen equipo. No tendrán nada. El baloncesto es un deporte con temperamento. Y el temperamento se encuentra en el Mediterráneo. El baloncesto es muy popular en Yugoslavia. A muchos niños les gusta jugar a baloncesto y en el país hay mucho talento para el baloncesto. Allí los niños comienzan a practicar desde los 10 años y así los ligamos al baloncesto. Creo que todo está en el trabajo y que nada viene dado por la suerte. En el 70, los yugoslavos subieron a lo más alto del podium al ganar el Mundial. Entonces el líder era Ćosić y junto a él destacaban Jelovac, Kapicic, Plekas, Turdic. Kresimir Ćosić nació en Zadar en 1948. Mide 2,10, es obispo mormón, estudió economía y literatura. Con 11 años medía 2 metros. Ganó 5 ligas con el Zadar y 2 veces la liga italiana con la Sinudine de Bolonia. Jugó en la Universidad Mormona de Brigham Young en Estados Unidos y ha sido seleccionador yugoslavo. Tras ganar 3 europeos consecutivos, el primero en Barcelona en el 73, Yugoslavia renovó una vez más su inagotable plantel. Tikanovic, Jerkov, Slavnic, Dalipagic eran las figuras a las que se unieron Sisic, Delibasic y Radovanovic. Para ganar el Mundial de Filipinas en el 78, la fábrica produjo algunas estrellas más, Bilfan, Negos, Croce. Zoran Slavnic nació en Belgrado en el 49, mide 1,81 y jugó 15 años en el Estrella Roja. Ganó la Liga del 78 en España con el Juventud. Ganó 3 europeos con un promedio de 18 puntos por partido. A los 10 años empezaron a llamarle Moka por su afición a los pasteles de moca. Dražen Dalipagic nació en el 51, no jugó hasta los 19 años. En Italia fue máximo anotador de la Liga del 88, rompiendo la hegemonía del brasileño Oscar. En una ocasión anotó 70 puntos, segunda marca de Italia. Lo del baloncesto se debe a que gracias a un determinado círculo de gente y a una muy buena política de la federación, se ha conseguido imitar del baloncesto americano aquello que es interesante y adecuado a nuestras condiciones y mentalidad.
Soy testigo de todo lo que hemos logrado en Yugoslavia para llegar a estos resultados y puedo decir que están basados, ante todo, en una muy buena organización, en el trabajo creativo de nuestros entrenadores y en el talento de nuestros jugadores. No hay secreto. Lo único que existe es el trabajo y más trabajo. Hay que trabajar mucho. Comenzábamos a tener mayor calidad allí por el año 60 con Daneu, Korac, Gerja, cuando Yugoslavia era excepcional. Por desgracia no teníamos la publicidad que el baloncesto tiene hoy en día, porque no existía ni la televisión. La otra generación fue más rica en jugadores de calidad. Esa generación la formaron los jugadores que ya he mencionado, Kosic, Kikanovic, Dalipagic y otros. Tuvo más posibilidades porque se desarrolló en el buen ambiente que reinaba en Yugoslavia. Hoy en día tenemos una excelente generación. Están hasta en la NBA con Dražen, Divac, Paspal, Radja, Brankovic. De modo que Yugoslavia es un país donde nunca en la vida hemos tenido miedo de que no haya talentos. Al contrario, hay tantos y tan buenos que a veces hay algunos que están desencantados por no estar entre los 12. A la selección se incorporó Nakic para ganar en Moscú un oro olímpico que no han podido repetir nunca más. A principios de los 80, con la misma insolencia que sus predecesores, cargados de genialidad y malos modos, aparecieron los hermanos Petrovic, Sunara y Grebovic. Pero la fábrica no produjo más artículos de lujo hasta el 86. Para el Mundial de España se estrenaron Brankovic, Divac, Kutura y Svetikanin. La plata de Seúl llegó con Kukoc, Radja y Obradovic, y todavía quedaban Paspal, Sdok. Los yugoslavos despertaron el interés de Estados Unidos y alcanzaron la NBA como Dražen Petrovic, Divac o Paspal. Petrovic tiene una excepcional personalidad y es un gran jugador, que introdujo un nuevo estilo de juego en el baloncesto yugoslavo. Antes que él habíamos tenido encestadores, muy buenos lanzadores, pero no tenían en cuenta el juego de los demás. Jugar un final de baloncesto de Olimpiada es una cosa como se puede comparar solo como un final de la NBA. Ahora todos los europeos pueden jugar en la NBA. El baloncesto de la NBA y de Europa es ahora muy parecido. Creo que el equipo yugoslavo de ahora es mejor que el de hace 10 años. Tuvimos esperanzas de ganar la medalla de oro, pero considerando que aquel encuentro fue el primer encuentro importante de mi generación, quedamos felices con la medalla de plata. Actuales campeones de Europa y del mundo, su futuro es impredecible. Nunca más volveremos a disfrutar del juego de todos ellos en conjunto. Čokala. 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 Čokala.
Nunca más se podría organizar un torneo sin contar con los yugoslavos. Su inagotable cantera no dejaría de sorprendernos. Los Juegos de Moscú quedaban atrás, pero el boicot de Estados Unidos era como un boomerang que sabía devolver contra quien lo había lanzado. El tiempo pasaba y la revancha de Múnich nunca llegaba. En California se vivirían unos juegos coloristas cargados de beneficios. En ese verano del 84, España consiguió el momento estelar de su baloncesto. En la corte de Michael Jordan, los jugadores españoles fueron invitados a participar en la final. De la historia de la plata de California hablaremos en el próximo capítulo de Chócala. Como siempre,